Buenas tardes, muchachos. Les voy a dejar en esta ocasión lo que es el proceso para instalar MySQL utilizando appser. Teniendo el appser, el archivo appser.exe, y se los dejé en el driver por si lo quieren descargar de ahí. Se le da doble clic. Y me aparece la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, bueno, ya nada más le damos el next, aceptamos todas las condiciones que nos presentan ahí y nos dice que dónde lo queremos instalar. En este caso ustedes ya le dan la ruta donde quieren tener instalado el appser. Por default se los deja en C, en la raíz, en C 2 agrega una carpeta que se llama appser. Aquí de preferencia dejen elegidas todas las opciones que trae. El Apache, el servidor Apache es pues el servidor que requiere lo que es la ejecución de programas con PHP. Trae lo que es MySQL, trae lo que es el compilador, no, lo que es la ejecución de PHP y el PHPMyAdmin, que es realmente el que nos va a permitir entrar al gestor de base de datos. Le damos siguiente. Aquí es donde les comentaba, en server name, ahí le vamos a dar un servidor. Como mi servidor va a ser local, lo voy a instalar aquí en mi máquina, entonces le voy a decir localhost. O sea, todo lo que voy a hacer lo voy a ejecutar de aquí de mi máquina. Si ustedes lo quisieran ejecutar todas sus bases de datos de un servidor ajeno a su computadora, pues entonces tendrían que darle la IP de donde van a estar sus bases de datos. Pero en nuestro caso va a ser localhost. De todas maneras, miren, cuando ustedes acceden a bases de datos locales, pues le ponen localhost. Si van a acceder a bases de datos remotas, dentro del mismo navegador le dan la dirección IP de la base de datos remota y de todas maneras pueden acceder. Entonces aquí siempre va a ser localhost para que no haya problema. Luego les pide un correo electrónico. Se supone que este correo electrónico es para que cualquier error que les pueda salir en la ejecución de sus sentencias, manda una petición de solución y la solución se la regresa a este correo que está aquí. Todo lo demás lo dejamos como está. Es como siempre vamos a entrar como root. A fuercita mi usuario siempre va a ser root, a menos que yo genere un usuario y contraseña dentro del gestor de base de datos. Pero para entrar va a ser root, por eso me pide nada más el puro password. Dice, favor de capturar el password de root para MySQL Server. Entonces ya sabemos que root va a ser mi usuario. Yo le voy a poner root también al password y todo lo demás se queda igual. Y con esto se instala lo que es el gestor de base de datos. Se instala appser, que incluye el gestor de base de datos. No es exclusivamente de MySQL esto. Lo utilizamos o lo instalamos para que me permita utilizar el gestor MySQL. Se termina de instalar, me inicia automáticamente Apache y MySQL, ¿sale? Y con eso ya lo tenemos instalado. Entonces, esa sería todo lo que ustedes necesitarían para instalar appser. Y ya para ejecutarlo, ustedes únicamente teclearían en el navegador la palabra localhost. Ya tecleando la palabra localhost, con eso ustedes ya pueden acceder a lo que es el gestor de base de datos. Aquí no me lo da, aquí está. Ok, si aquí ustedes teclean localhost, automáticamente les ejecuta appser y dentro de appser está phpMyAdmin. Es para el gestor de base de datos. Les va a pedir el usuario, acuérdense que el usuario es root y la contraseña que yo le puse también es root. Entonces le damos iniciar sesión. Y con eso ya entramos a lo que es el gestor de base de datos. Para crear una base de datos, pues aquí está la opción crear nueva base de datos. Entonces aquí le ponemos base de datos 1 y ya estoy creando. Es lo único que tenemos que darle y le damos crear y ya me crea la estructura de la base de datos. Una vez creada la estructura, ahora sí yo puedo crear las tablas. Miren, aquí está la creación de tablas. Yo puedo crear aquí mi tabla que sea tabla 1
¿Cuántos campos tiene esa tabla? Tiene 2 campos, le daría a continuar y me permite ir capturando ID de tabla y capturando lo que son los campos de cada tabla. Es un varchar de longitud de 10 y tengo también descripción, que es un varchar de longitud 100, por ejemplo. Al darle continuar ya me crea mi estructura de la tabla. Perdón, no es continuar, es grabar. Aquí me va a querer, cuando le doy continuar es porque le voy a agregar un campo y aquí ya la regué, entonces ya nada más le voy a poner un nombre y al rato lo borro. Le doy grabar, varchar de 10 y ahora sí le doy grabar y me va a crear ahora sí mi estructura de base de datos. Este campo yo no lo quiero, entonces aquí lo borro y ahí está mi estructura de base de datos, que es BD1. Aquí el 1 entre paréntesis significa que solamente tengo una tabla y aquí está mi tabla 1. La tabla 1 yo quiero ver la estructura de esa tabla, entonces aquí me muestra la estructura. No es cierto, la estructura está aquí. Examinar, no, estructura es esta y aquí está. La estructura son los campos que tiene esa tabla, y de tabla y descripción. Si yo quisiera ver los registros que tiene esta tabla o los renglones, le daría a examinar, pero pues no tiene ningún renglón ahorita porque está vacío. ¿Ok? Entonces con esto ustedes ya pueden empezar a instalar su gestor de base de datos. Otra cosa, muchos, ya ven que ustedes crean en el TOAD, crean su estructura de base de datos, crean su modelo de entidad de relación y les genera el script para la estructura de las tablas. Ese script vienen y lo copian aquí, borran esto, lo copian aquí y le darían continuar para que les creara su estructura de base de datos. Vamos a ver si lo hacemos de una vez. Le voy a dar el TOAD. Voy a poner cualquier estructura que tenga ahí de ejemplo para que vean cómo se las va a crear. Voy a abrir una que se llama ejemplo ok, con este voy a generar el script. Acuérdense que es dándole estos 5 opciones primeras, lo generan y luego la visualizan. Una vez visualizadas la copian caramba, pues lo tengo acá, ¿verdad? Ok, no, entonces acá es que el otro lo hice en Ubuntu y no lo puedo copiar. Lo que copio en Ubuntu no lo puedo pegar directamente en Windows. Entonces voy a abrir otro modelo. Tienda de abarrotes, empleados oficinas, examen Jonathan. A ver esta. Son muchas, pero no importa. Vamos a crear esta. Generar, visualizar. Las voy a crear todas. Ahí están. Control C. Y ahora sí me voy al gestor y lo pego aquí. Y le daría a continuar. Ahí dice la consulta se ejecutó con éxito. O sea, todas estas sentencias, este se le llama script, se ejecutaron con éxito. ¿Y cómo lo voy a visualizar? Fíjense, aquí ya están artículo, familia y ventas. Esta tabla 1 yo la había creado, ¿se acuerdan? Entonces aquí están artículos y su estructura, familia, estructura y ventas y la estructura, ¿ok? Entonces de esa manera van a llevarse su script que generaron en TOAD, se lo llevan a MySQL y crean lo que es la estructura de las tablas, ¿ok? Entonces hasta aquí le dejamos. Cualquier duda ya saben dónde me pueden, o ya saben dónde contactarme. Hasta luego, chavos.